Bueno, gloria al Señor. Vamos a buscar en el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 8. Libro de Salmos, capítulo 34, versículo 8. En la Nueva Traducción Viviente dice: prueben y vean que el Señor es bueno, qué alegría para los que se refugian en Él. Teman al Señor, ustedes los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan, hasta los leones, jóvenes y fuertes, a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Y en la versión Reina Valera nos dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada a los que le temen les faltará. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Bendito Señor, te damos la gloria, la honra a ti, oh Señor, por permitirnos, oh Señor Jesús, escudriñar tus escrituras y ver cuán bueno eres tú, Señor bendito Padre, para los que buscan y aman tu nombre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, en este versículo, David expresa cuán bueno era en ese tiempo que él estaba pasando por unas circunstancias muy difíciles, porque si bien ustedes pueden mirar versículos atrás, él estaba pasando por una situación muy difícil, en el que era perseguido, en el que era maltratado inclusive, que tenía que andar escondido, que tenía que andar todo el tiempo con el temor de poder ser capturado por el rey Saúl, que todos conocemos, ¿no? Que él estaba perseguido por él. Entonces dicen aquí: prueban y vean que el Señor es bueno, qué alegría para los que se refugian en él. Teman al Señor, ustedes los que son de su pueblo. Cuando en este versículo dicen: teman al Señor, ustedes los de su pueblo, el Señor está haciendo referencia a no el temor de miedo en sí, sino un temor de reverencia, un temor en el que usted pueda sentir la autoridad del Señor puesta en usted. Sí, me hago entender. Es decir, por ejemplo, usted con su padre, con la relación que tiene con su padre, con su madre, con el profesor, con cualquier autoridad que usted tenga sobre encima de su cabeza, sobre su jefe, bueno, con cualquiera de ellas, usted le tiene un cierto respeto, una cierta ¿cómo lo diría? Una cierta reverencia, y usted no lo va a tratar al igual que todos los demás. Por ejemplo, usted no va a tratar a su mamá y a su papá como trata a sus amigos, a sus colegas. Sí, es lo mismo que pasa en lo espiritual. Cuando nos dice en la palabra teman al Señor, es igual. O sea, que debería haber cierto respeto, una cierta postración, una cierta disciplina y una obediencia también, para que se cumpla la palabra teman, ese temor al Señor. Cuando uno dice: es que yo no voy a hacer tal cosa, o sea, yo no me voy a involucrar por ejemplo, no me voy a involucrar en actos de discordia, y no me voy a involucrar
en actos pecaminosos o me voy a apartar de ciertas cosas que sé que no están correctas, que sé que me hacen daño. ¿Por qué lo hace usted? ¿Porque ve que eso es malo o porque realmente usted le tiene un temor al Señor? ¿Sí? Y que sabe que ese Señor está viendo lo que usted está haciendo y que tarde o temprano, si lo hace, va a llegar esa consecuencia. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros le tememos al Señor en espíritu y en verdad, y de acuerdo a las Escrituras, lo que va a llegar a nosotros es lo que dicen aquí. Pues todos los que le temen tendrán todo lo que necesitan. ¿Sí? Si nosotros le tememos al Señor como Él quiere que le temamos, con reverencia, con respeto, ¿sí? Y sobre todo con la obediencia que Él espera en nosotros, nosotros vamos a obtener lo que nosotros le estamos pidiendo al Señor en ese momento. Es decir, si usted está necesitado de algún bien, si usted está necesitando en este momento de prosperidad económica, de prosperidad en salud, de prosperidad, de amor, puede ser que esté pasando circunstancias difíciles en su familia, en su matrimonio, en el lugar de su trabajo, en el lugar de sus estudios. ¿Sí? Si nosotros le pedimos al Señor que por favor se apiade de nosotros y que lo que le estamos pidiendo sea con ese temor que dice en la palabra, teman al Señor, créanme que esas cosas que nosotros le estamos pidiendo, esas cosas van a llegar. Van a llegar porque el Señor es bueno, dice aquí. Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él, dice en el versículo 8. Sí, cuando nosotros probamos y vemos la grandeza y la bondad del Señor en todo lo que nosotros hacemos, la verdad es que en lo espiritual, hablando sobre lo espiritual, nosotros sentimos gozo, nosotros sentimos una paz, que esa paz la verdad, es inexplicable, es incomprensible. Cuando nosotros sentimos ese gozo, por eso en muchos versículos de la Biblia habla de ese gozo, ¿no? Que ese gozo que el Señor nos dio, el mundo no nos lo puede quitar. El gozo de mi salvación también habla la palabra, ¿sí? Entonces, cuando nosotros probamos eso que el Señor tiene, esas virtudes, esas cualidades, esos valores que el Señor tiene, nosotros podemos ver que en Él hay confianza, que en Él nos podemos refugiar confiadamente, porque Él no se complace en la maldad. Él es un Señor bueno, y aquí lo está diciendo. El Señor es bueno. Entonces, cuando nosotros nos refugiamos en Él, es porque realmente nosotros vemos en Él que hay un cierto grado, hay un cierto nivel de confianza y de seguridad en el que podemos estar tranquilos, en el que podemos estar en paz con nosotros mismos y con nuestro alrededor, con las circunstancias que nos están rodeando. Aquí hay un versículo que realmente me ha llamado la atención, que dice: hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Sí, es lo que les decía antes. Si nosotros confiamos, si nosotros nos refugiamos en el Señor, en espíritu y en verdad, esa confianza en el Señor se agranda, se expande
Y nosotros va a llegar a un punto que dice, no, es que yo ya no tengo por qué temer a esto, no tengo por qué temer a lo que me está rodeando, no tengo que temer a mis problemas, a mis circunstancias, no tengo por qué temerlo porque el Señor está en mí y yo estoy confiando en Él. El Señor me está otorgando el refugio para poderme yo confiar en el Señor plenamente, en toda plenitud. Entonces, en este versículo, lo que el Señor nos está queriendo enseñar es que probemos. Él dice ahí claramente, prueben y vean que el Señor es bueno. ¿Sí? Cuando nosotros estamos en ese ejercicio de probar la bondad del Señor, ¿nosotros qué estamos haciendo? Nosotros primero estamos viendo que el Señor nada nos hará faltar. Segundo, que en el Señor podemos encontrar ese faltante que nosotros podemos estar sintiendo en ese momento, esa necesidad, que nosotros podemos refugiarnos, que podemos encontrar ese consuelo y ese alivio y sobre todo la paz. Que usted encuentre la paz en el Señor, eso demuestra mucho la confianza que usted coloca en el Señor. A pesar de todas las circunstancias que a usted lo puedan estar rodeando, si usted muestra que usted realmente confía en el Señor le otorga la paz que usted necesita. Pero si en cambio su corazón está lleno de temor, está lleno de desconfianza, y además, miren lo importante que es esto, y miren lo que el Señor me dice en este momento. Cuando uno desconfía del Señor, ahí es cuando opera el enemigo. ¿Cómo opera el enemigo en ese sentido? Colocándole circunstancias en las que ustedes pueda dudar del Señor. Pueda dudar de que el Señor de pronto no lo escucha. Muchas personas, yo he escuchado a muchas personas que dicen, a veces hasta a mí me ha pasado, que dice, no, a ver, yo he estado orando por estas circunstancias durante mucho tiempo y no he respondido. A ver, hay algo que está haciendo tropezar esa oración, y ese algo es la duda. Cuando usted duda del Señor, la confianza, se pierde totalmente. Cuando usted duda del Señor, tristemente al Señor lo hacemos un Señor mentiroso, un Señor que no es bueno. Y sinceramente, usted está perdiendo la esperanza, o sea, perdiendo la fe, en pocas palabras. Cuando usted duda del Señor, está perdiendo la fe. Porque la fe, ¿qué es? Creer en el Señor a pesar de las circunstancias que lo rodean. La fe es un acto también que aunque no podamos ver, que aunque no podamos sentir, que aunque no podamos recibir la respuesta que nosotros queremos a nuestras necesidades, nosotros tenemos la esperanza de que eso se va a cumplir tarde o temprano, ¿sí? Entonces el Señor nos está recordando prácticamente que nosotros debemos poner toda nuestra confianza en el Dios de Israel, que debemos mirar y observar la bondad del Señor para que nosotros podamos ver con claridad que refugiándonos en su camino, que refugiándonos en Él, el Señor no nos va a hacer falta de nada, porque el Señor es nuestro proveedor. El Señor nos va a dar lo que nosotros necesitemos en ese momento.
el Señor nos va a dar lo que nuestra alma está pidiendo, está clamando claramente y obviamente si usted lo hace de corazón, ¿sí? Porque si lo hace de palabras para afuera, los actos que usted hace para el Señor son nulos, ¿sí? Porque lo que Él quiere es que nosotros, nos refugiemos en Él y busquemos esa confianza y esa fe en su plenitud. Como cuando usted confía, por ejemplo, en su padre y en su madre, que sabe usted que a pesar de que son hombres, no lo van a defraudar, entre comillas, porque como lo dice en la palabra, ningún hombre es bueno, solamente Dios, ¿verdad? ¿Cuánto más si nosotros nos refugiamos en el Señor? Muchísimo más vamos a esperar de Él y vamos a tener esa plena certeza de que Él va a ser el que nos provea, de que Él va a ser el que nos consuele, de que Él va a ser el que nos otorgue la paz que necesita nuestra alma en ese momento, ¿sí? Por eso dice aquí, hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, ¿sí? A lo que el Señor se refiere en esta parte es que hasta los jóvenes, no se refiere solamente a los niños, adolescentes, jóvenes, bueno, se refiere a que el hombre en sí hay momentos en que flaquea, hay momentos en que su alma se debilita y siente hambre, pero no de esa hambre física, que es cuando usted siente la necesidad de comer los alimentos físicos. No se refiere a esa hambre, se refiere a ese alimento espiritual que usted necesita. Es decir, alimentándose de la palabra del Señor, para que ese temor, para que esa confianza en el Señor pueda estar dentro de usted, y que usted sepa que al momento de sentir angustia, de sentir alguna fatiga, de sentir alguna intranquilidad, que su alma lo coloque, o que inclusive que el mundo y que el enemigo coloque en su vida, usted ya sabe cómo reaccionar. Usted ya sabe cómo hacer para que eso que colocó, que está sucediendo a su alrededor, carnalmente, espiritualmente, ya sabe cómo reflejarlo en su vida. ¿Cómo lo reflejamos? La respuesta es sencilla: refugiándonos en el Señor, refugiándonos y confiando en Él, viendo que el Señor es bueno y viendo que todas las respuestas, que todas sus preguntas serán respondidas, que todas sus necesidades vendrán con una respuesta. ¿Cuándo? No se sabe, porque el Señor trabaja a su manera, trabaja en silencio, y los tiempos del Señor son perfectos, ¿verdad? Entonces, por eso muchas veces nosotros tenemos que esperar, ser pacientes y aún no perder la esperanza ni la confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, porque llega la duda, porque llegan las tentaciones inclusive, y se empiezan a escuchar voces en las que usted le pueden estar diciendo: no, es que eso que tú estás pidiendo, eso no va a ser respondido, no insistas más, no pierdas el tiempo en eso, dedícate mejor a otras cosas e invierte tu tiempo en otra cosa más productiva. Son tentaciones y son pruebas, son
son obstáculos que el enemigo le coloca a usted, porque entró la duda primero, abrió la puerta de la duda. Y cuando usted confía realmente en el Señor y se refugia en Él y sabe que el Señor va a responder su petición en su tiempo, créame que las tentaciones, no quiere decir que las tentaciones van a desaparecer como por arte de magia, no. El ser creyente significa que van a haber durante el camino que nosotros estamos siguiendo muchos obstáculos, pero usted ya sabe cómo dominarlos, usted ya sabe cómo manejarlos, usted ya sabe cómo refugiarse en el Señor para no sentir angustia, para no sentir intranquilidad. Sí, entonces lo que el Señor nos recuerda es que no nos fatiguemos por nada. El Señor nos recuerda que probemos realmente la bondad del Señor en nosotros, porque muchas veces nosotros nos olvidamos de todo lo que el Señor hace en nuestra vida. Él solamente con abrir nuestros ojos y despertar y tener una nueva oportunidad de vida, eso ya es una prueba de su bondad. Eso ya es una prueba de que el Señor está de su lado. El solamente que usted tenga la provisión necesaria, no la provisión que usted necesita, sino la necesaria para poder salir adelante. Eso es otra prueba de que el Señor es bondadoso. El solamente que el Señor no lo ha desamparado. Cuando usted sale de casa, cuando usted entra a su casa, llega bien. No llega maltratado, no llega a pesar de que hay peligro en el mundo, de que el peligro acecha y que el diablo está acechando y colocando obstáculos, usted llega con bien a su casa. Esa es otra prueba de que el Señor está de su lado y que la bondad del Señor opera en usted. El hecho de que el Señor a veces no le conteste como usted espera y en el tiempo que usted espera, no significa que el Señor deje de estar de su lado, que el Señor lo haya olvidado o se haya olvidado de su necesidad. El Señor conoce sus necesidades. El Señor ya sabe lo que usted necesita. Pero usted tiene que aprender a confiar en el Señor. Pero a confiar realmente en Él. Esperando pacientemente, como dice en la palabra, en la respuesta que usted necesita. Y si usted en algún momento, por alguna X o Y circunstancia, usted se ha sentido angustiado, se ha sentido intranquilo, se ha sentido que ya quiere tirar la toalla por alguna o X razón y que no quiere seguir adelante, aquí le está diciendo, refúgiate en Él. Refúgiate en Él, porque en Él vas a encontrar la paz, esa es una paz que, como dice en la palabra, sobrepasa todo entendimiento. Y cuando dice que sobrepasa todo entendimiento es que ni siquiera nosotros podemos entender esa paz que el Señor da. ¿Sí? Entonces, no se preocupen, no estén afanados por nada, como dice la palabra, por nada estéis afanosos. Cada día tiene su propio afán. Lo que el Señor en este momento nos enseña es a valorar lo que Él hace por nosotros. Porque todo lo que Él, aunque a veces a nuestros ojos pareciera malo y que diga, no, es que esto me está pasando, qué malo que es el Señor conmigo por haberme quitado tal cosa. Qué malo que es el Señor conmigo por no haberme otorgado tal cosa.
el Señor no me escucha. No, aún eso, por eso en un versículo de la Biblia menciona, lo que tú ves malo, para el Señor es bueno, y lo que tú ves bueno, para el Señor es malo. Entonces el Señor lo que nos está recordando prácticamente y claramente nos está hablando acerca de esa bondad. Que no nos olvidemos de que todo lo que pasa a nuestro alrededor, a pesar de todo lo que te rodea, de las circunstancias, de los problemas, de tus faltantes, el Señor no te desampara. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, en este momento damos las gracias por haberme permitido, Señor Jesús, hablar de tu palabra, dar esa buena noticia, Señor, y mirar que tú eres bueno, Señor, a pesar de todo lo que nosotros hacemos, a pesar de todo lo que nos rodea, Señor. Tu bondad es buena, tu bondad es para siempre y nunca fallará, porque tú nunca les fallas a los que creen plenamente en ti y los que confían en ti. Damos gracias, porque a pesar de todo, Señor bendito Padre, encontramos refugio, de ese refugio, Señor, que no es cualquier refugio, Señor bendito Padre. Es un refugio en el que podemos encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por permitirnos escuchar de tu palabra, por permitirnos, Señor bendito Padre, abrir nuestros ojos y aún valorar la bondad que tú tienes hacia nosotros, oh Señor. Gracias, oh Señor Jesucristo. Hoy permíteme alabarte, permíteme bendecirte y darte gracias una vez más porque tú no nos dejas hablar, Señor bendito Padre. Porque tú, a pesar de todo lo que hacemos, tú lo único que haces es enseñarnos con amor, con ese amor inagotable, con ese amor inexplicable que solo tú lo das, Señor. Gracias una vez más, bendito Padre. Permíteme bendecir a tus hijos y a tus hijas, Señor. Gracias y bendice, Señor, el resto de semana que queda, Señor bendito Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga a todos.